Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va de frío? Bienvenidos una vez más a mi canal Wendy Paranormal. Bueno, espero que hayan estado bien, que hayan tenido unos bonitos inviernos, fríos, muy fríos. Y pues en el video de hoy voy a hablar, les voy a platicar, les voy a comentar, les voy a redactar unas pues experiencias paranormales, ¿verdad? Obvio. Y de unas personas que tuvieron estas experiencias paranormales y se las voy a platicar acerca de lo que les pasó. Les recuerdo que es muy importante que se suscriban a mi canal, que le den un me gusta, dejen un bonito comentario aquí abajo, lo que quieran ponerle, hola o saludos desde, no sé, por ejemplo, desde Saltillo, saludos desde mi cocina, saludos desde mi baño, donde quiera que estén, pero déjenme un bonito comentario así y bueno, espero que les gusten estas historias y comencemos. La primera está titulada como La mujer. Dice, no sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de la ciudad Cerdán, en Puebla. La persona que me buscó para este trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior. Pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer yo, de parálisis del sueño. Aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió a mi cama. Subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girarme hacia la izquierda, lleno de pánico y desesperación, para tratar de encender la luz y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que les impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta, según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel, que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. La verdad, no corroboré la historia, pero varias personas coincidían con esta versión. Luego de eso, me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven del lugar por sí solas. Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. Y no es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado mi semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado dejando atrás esta extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas en este hotel. Ok, wow. Pues cuántas historias no hemos oído sobre hoteles o sobre hospitales o sobre lugares que antiguamente fueron pues una hacienda. Ok, vamos con la segunda experiencia. Dice, pues acá donde vivo, en uno de los tantos pueblitos de Teotihuacán, de vez en cuando pasa en la madrugada un caballo galopando.
¿Y qué persona sacaría su caballo a galopar a esa hora? Algunos dicen que es el jinete de la muerte y que pasa cuando se va a morir algún vecino del pueblito. No sé qué tan real sea eso, pero pues es uno de los tantos mitos, también como el guerrero azteca, de la zona arqueológica. También hay uno de una chava que se aparece en la orilla de la carretera, y las brujas, que estas sí me la creo. Las brujas. Ya hablé yo una vez sobre esto. Hay un video, vayan a verlo. Bueno, como tercer experiencia, esta está un poquito larga, se las cuento. Dice, la casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo o a alguien limpiándose los pies en la alfombra. También puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto, y los otros 3 estaban despertando, cuando el sonido del arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y azotaban esa puerta. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio de la casa. Dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo frente a la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora también cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo muy asustados. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde debería de estar originalmente. Y es un mueble muy pesado, de esa madera antigua, como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente, me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto, chaparro, con partes del tórax como cortadas. Ahí está el control. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula, por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizás fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con sus huesos. Ellos no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. ¿Saben qué? Tengo una grabación de una señora y es parecida a esta porque habla de cuando fue lo de Pancho Villa y todos esos sucesos. Entonces, pero ella me cuenta que veía un soldado, si puedo se las voy a dejar porque como estaban en una fiesta, se oye mucho ruido, pero se las voy a dejar al final del video. Entonces, algo así dice que un vecino también le comentó que por ahí había sido esta matanza o esta guerra y pues dejaban los cuerpos ahí tirados o enterraban sus tesoros donde fuera. Entonces de ahí vienen también las creencias de que el diablo posee los tesoros. Bueno, como viene siendo que la cuarta historia,
o la quinta. Ya no sé en cuál vamos. Es que me marcaron y me sacó de onda. Dice, el año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo y nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían muy bien y el depa se veía colonial y muy bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra muy fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figuritas de angelitos, como de abuelita, discos de los 60 y cuadros que se nota que fueron pintados por la misma persona que vivía en ese lugar. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón, yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había fallecido ahí y esos eran sus muebles, su casa, su lugar, sus cosas. Total, ya era la hora de dormir. A mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada, de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir, porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo muy fuerte, como si alguien quisiera abrirla. Mi esposo seguía roncando. Entonces lo desperté a la fuerza, porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Pero me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque uno no las cierra bien. Pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento, hasta quedar completamente abierta. Y no solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada y sentía como si estuviera yo y mi esposo invadiendo la casa de alguien. Y la viejita, porque yo digo que era una viejita, estaba muy enojada, molesta. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta y me volteó a ver, pero se volvió a dormir y se hizo loco. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horriblemente me cambió del lado de la cama, para que yo durmiera ahora del lado de la puerta maldita. Porque, aunque no lo acepta, bien que le dio miedo y se dio cuenta. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando a la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas muy extrañas y siempre terminaba yo rezando los Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Y eso que no soy muy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb viejitos. Uy, qué miedo, imagínate ir de vacaciones y quedarte en la casa, pues sí, de una persona que falleció. A lo mejor se les hace fácil a los hijos o a los hermanos rentarla, pues no sé, a lo mejor para tener un dinerito extra, pero la energía se queda ahí y pues eran las cosas de la viejita, o sea, era su casa, era su, no sé, su lugar, su espacio. No se queden en Airbnb viejitos, ni en hoteles viejitos que hayan sido así, tampoco se queden ahí. Cuando me casé, nos mudamos a un departamento. Pensamos que era muy frío, porque había pocos muebles y pocas cosas. Pero, y había sido remodelado. Solo había una sala, solo había la sala, comedor, refri, estufa y pues la recámara. Poco a poco metimos más muebles, pero se seguía sintiendo muy frío. Escuchamos crujidos y pensamos que era la tubería. Al poco tiempo comenzamos a escuchar golpes en algunas puertas. Perdón, pero me marcaron otra vez. Después sentíamos la presencia de alguien. Trajimos a un padre a bendecir el departamento, pero eso no ayudó mucho.
Al poco tiempo mi esposa y yo comenzamos a pelear sin razón. Se movían cosas muy levemente, un libro, un traste en el fregadero, seguían golpeando en la puerta hasta que lo comentamos con la mamá de mi esposa, mi suegra. Ella vino a hacer una limpia, digamos un poco más fuertes que la del padre, hasta que paró todo. Tuvimos que dejar en un baño que quedó como bodega una Biblia abierta y una cruz por fácil 3 años. A la fecha todo cambió. No hemos vuelto a tener ningún problema de ese tipo o alguna experiencia paranormal. Uy, todas las cosas están embrujadas, ok. Creo que ya era más de una presencia, ¿no? Había una presencia. Bueno, en todas ha habido una presencia. Todas las que hemos leído. No se descarta nada. Bueno, esta ya es la última, es la sexta, la número 6. Y también está larguita. O sea, como que aquí la persona nos contó poquitas de sus experiencias en una sola. ¿Me entiendes? Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me ha pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo eso, me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden e incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les ha pasado. Cosas así. Me regañan cuando pregunto el por qué. A mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma muy directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero que me han dicho mis tías y mi mamá, y en aquel momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente. Pero a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era un recién nacido. De esos hay 2 intentos específicos que siempre me han causado temor por el hecho del qué tal si me hubieran llevado, qué tal si me hubieran conseguido. La primera fue cuando tenía como 6 meses. Era un bebé. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les había hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era muy pequeña en aquel entonces, pero el terreno era bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían dormir entre ellos dos. Y empezó a gritar, el niño, ¿dónde está el niño? Se lo han llevado. En eso, todos los que estaban en la casa, que nunca me han dicho quiénes eran exactamente, salieron corriendo al frente de la casa a buscarme. Y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, sin ningún raspón, totalmente dormido. Pero me comentan que me había orinado por completo y que por eso las brujas me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna. En lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, la pañalera, la carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera. Y en eso ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1 metro o unos 50, y muy muy gorda, vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos unos 50 metros, y que le decían, danos al niño, dánoslo, o si no también tú sufrirás.
Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía cómo la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría de mi familia somos cristianos y dice que pasados unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita. En ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños y que les dijo, querían al niño, querían quitarme el niño, pero no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera vez fue hasta cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuela paterna. En esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse seguros. En esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño. Y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo. O al menos eso creo yo, porque sí lograba notar lo grande de su panza. Y entonces vi una luz pasar por afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz, era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañara los ojos, y vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá, y cruzó la pared. Se puso arriba de mi mamá. Nunca vi algún rasgo específico en dicha luz, pero se sentía como si fuera un rostro. Vi cómo estaba viéndome a mí y luego a mi hermano, o al menos eso era yo lo que sentía. Luego volvió a mirarme a mí y luego a mi hermano, así por varias veces. Luego se dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que era algo raro, algo que no estaba bien. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mis primos y tíos. Si gustan, se las puedo comentar también. Espero que les haya gustado. La verdad a mí tampoco me han pasado cosas muy paranormales y me encanta este tema. Es algo que me fascina. Pero nunca me han pasado cosas como tal, así. Lo único paranormal que me ha pasado ha sido lo de que veía el hombre en la sombra, que yo le llamaba el hombre del sombrero. Eso fue lo único paranormal que me ha pasado. Y después no me han pasado cosas paranormales, nada más esa y sueños donde, bueno, de la parálisis y cosas así. A veces siento que a veces estoy haciendo algo, no sé, ando lavando o ando haciendo cosas y siento que me hablan mis hijos, que me dicen, mamá, ya sea la voz eh, de cualquiera de mis hijos. Yo tengo 3 hijos y a veces escucho que me hablan, pero a veces yo sé que no están, o voy y les digo, ¿qué pasa? Y no eran ellos, o sé que andan en la escuela, o sé que están con mi mamá, y eso es lo que me ha pasado nada más. Y una vez que oí La Llorona, pero también me quise hacer la loca como la de la historia, como el esposo. Me hice la loca y la verdad no le di importancia porque estaba consciente de que sí estaba escuchando La Llorona y me hice la loca y me volví a dormir y dejé a mi esposo ahí que él escuchara las cosas, ¿no? Sí le han pasado muchas cosas es a mi esposo, a él sí le han pasado muchas cosas, ha visto muchas cosas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les hayan gustado estas bonitas anécdotas.
Hasta luego. De un cuarto a otro cuarto. No, no sale. Siempre pasaba de un cuarto a otro cuarto. Ajá. Y yo decía, "Ay, pues que se oye, los huercos hablan en el kinder o en la escuela, pues que se oye, ¿va?". No, y pasaba. Y yo decía, qué chingada. No, ya, me asomaba yo y los juguetes tirados. Pero haz de cuenta que como que donde pasaba, así, de un cuarto a otro. Porque tenía 3 recámaras, eran 2 que estaban así y daban hacia el monte y la otra daba hacia acá. Pero la que daba hacia acá, así, pasaba. Y era un soldado. Ya nomás se figuraba la silueta y pues, no sé qué era, la pistola, trinche, no sé qué. Pasaba así. Pero todos los días a la misma hora pasaba. Y me dijo el señor que vivía en la casa de al lado que era porque los villistas de que cuando la guerra y todo eso, pues que era pasada de los villistas, los zapatistas y todo eso. Que por eso había. Y también en las madrugadas, cuando trabajaba nadie, todavía que estaba, no, en Formex. Me bajaba yo ya de aquel lado, pero salía a la 1:30 de la mañana, venía llegando como a las 2:30 de la mañana. Se apareció un caballo y un perro negro que lo iba persiguiendo en el barranco, entre eso. Pero como de cuenta es un baldío, de aquel lado, y luego ya está una privadita, es la única privadita, pero hay como 7 casas nada más así. Y ahí algo que pasa corriendo el caballo, pero un caballo bien bonito negro. Tú dices, ay, qué padre, está grandote. Pero pasa a las 3 de la mañana. Y atrás de él pasó un perrote negro, de esos negrotes que tienen los ojos rojos, así corriendo. Dicen que es el diablo. Dicen que es el diablo, que a las 3 de la mañana que pasa y eso. No, pero aquí sí pasan muchas cosas. El diablo, a mi papá también se le apareció ese perro.